Muchachos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, doctor. Gracias, Jerón. Ya me dicen cuando empezamos, muchachos. Faltan que ingresen alguno más. Sí, doctor, unos 2 minutos más y podemos comenzar. Gracias. Bueno, empezamos, muchachos. ¿Se logra escuchar bien? Sí, doctor, sí se escucha bien. Ya, gracias. Bueno, me presento. Soy el doctor Mora, médico traumatólogo del Hospital Mario Auxiliadora. Un gusto poder compartir con ustedes esta hora de docencia. Bueno, tengo experiencia profesional casi 12 años de médico traumatólogo, docente también de la Universidad Científica del Sur y también he hecho docencia de la Universidad San Martín de Porras. El tema que hoy día vamos a tocar, muchachos, es acerca de semiología del aparato locomotor, que en realidad, en caso de ustedes, se han dividido primero con unas generalidades, luego un poco lo que es miembro superior y luego lo que es miembro inferior. Entonces, lo que yo les quiero dar en este tiempo, básicamente son algunas pautas para que ustedes puedan desarrollar un estudio o un diagnóstico del paciente adecuado. Y para eso es importantísimo poder desarrollar la parte semiológica.
Como le comentaba a sus compañeros en práctica, pienso que traumatología es una de las especialidades en la cual tenemos que aplicar muchísimo este tema de semiología para nuestros pacientes. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque evidentemente nosotros como médicos y ustedes como futuros médicos lo van a hacer próximamente, nuestra idea siempre es poder llegar a un diagnóstico, poder llegar a saber qué tiene el paciente, porque como siempre decimos, la única forma para tú poder ayudar a alguien es sabiendo qué tiene. Si no, estamos tanteando, estamos pensando que esto lo puede dar, esto sí, esto no, pero no es lo ideal. Entonces, el kit del asunto es llegar al diagnóstico. Incluso muchas veces, tal vez sin ser especialistas, ustedes pueden llegar a un diagnóstico y con eso pueden derivar al paciente de una forma adecuada y le van a aliviar un paso al paciente seguramente. Entonces, el diagnóstico vamos a llegar a través de lo que es la anamnesis, al examen físico y seguramente llevando también lo que son exámenes auxiliares. En la especialidad, como ustedes sabrán, pues manejamos mucho lo que es el tema de radiografías, en algunos casos tomografías, resonancias, entonces estamos muy de la mano de lo que es la parte de exámenes auxiliares, ¿correcto? Entonces, vamos a tratar primero lo que es la anamnesis. La anamnesis es importantísimo, es básico que se tomen sus minutos, ya sea en el tópico de emergencia o ya sea en el consultorio externo, donde toca atender al paciente, y en la cual a través de algunas preguntas dirigidas, ustedes puedan en la cabeza ya pensar qué podría tener el paciente. Clásicamente, si viene un paciente por un accidente de tránsito, hay preguntas que le deberíamos hacer a los pacientes, con la idea de poder orientarnos. Por ejemplo, Álvaro, ¿tú qué le preguntarías a un paciente que viene ahorita traído por los bomberos en una camilla refiriendo a subir en un accidente de tránsito? ¿Qué le preguntarías? Álvaro Chaparro. Doctor, buenas tardes. ¿Podría Hola, consultar hola si en amigo. caso está consciente si ha estado usando el cinturón de seguridad? ¿Ya? ¿Qué te involucraría que no use cinturón de seguridad? ¿Cómo, doctor? ¿Qué te involucraría o qué te haría pensar el hecho de que no lleve cinturón? Que tiene, bueno, ha impactado mayormente la parte torácica y abdominal contra la parte del timón. Esto puede generar una lesión de vaso o de Eso hígado, siendo chofer. o en siendo chofer. Y si es ¿Ya? Eso copiloto, siendo el conductor. sí, sí, doctor. ¿Me escucha? ¿Y si es copiloto, qué más? ¿No escuché esa parte? Bueno, si es copiloto, podría tener mayor compromiso de el aparato locomotor de los miembros inferiores ¿Y eso por qué? por la zona de impacto, porque, bueno, en caso de que el copiloto no haya estado usando el cinturón de seguridad, ¿Ya? Y Ángel, y si un paciente va en moto, Ángel Cubas, un paciente tiene un accidente en moto, ¿qué le preguntarías al paciente? ¿Qué te interesaría saber? Buenas tardes, doctor. ¿Podría preguntarle a qué velocidad iba más o menos? Muy buena pregunta, me parece buena tu pregunta porque es diferente que vaya cueteado, que vayas tranquilo. Buena pregunta, ¿qué más? Bueno, si estaba usando elementos de protección, ¿no? De repente, como el casco, rodilleras, que Bien, podrían... bien, buena pregunta. Ya, bueno, rodilleras poco frecuente que usan por el casco es importantísimo, ¿no? También es una pregunta válida, pienso yo, si es que el paciente salió volando por la moto o se cayó con la moto y la moto le cayó encima. En muchos casos va por la moto y la moto, digamos, tabalea y la moto cae encima del paciente, de la rodilla y la pierna. Entonces, son mecanismos que nos ayudan un poco a pensar qué podría tener el paciente, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más acerca de lo que es la anamnesis en estos pacientes? Si bien es cierto, es importante el mecanismo, ¿qué más es importante en estos pacientes?
Aarón, ¿qué más puedes preguntarle? Un paciente como de, digamos, 60 años que viene de una emergencia, policía de tránsito. Digamos que en este caso un paciente que venía en un vehículo, no era era el conductor, venía a buena velocidad, con cinturón de seguridad. ¿Qué más le preguntas al paciente? Doctor, sus enfermedades asociadas, ¿no? Antecedentes pueden ser Bien, de bien, osteoporosis, bien. artrosis. Ya, ya, aunque en la emergencia, más que la osteoporosis, que puede ser una ayuda, pero ¿qué más nos preocuparía el paciente? Desde el punto de vista de las enfermedades que tú mencionas, que está bien, pero ¿qué otra cosa preguntaríamos? Bueno, en sí las enfermedades más frecuentes, ¿no? Que las personas mayores puedan tener a esa edad, ¿no? Como hipertensión, diabetes. Sí, hipertensión, porque con la hipertensión, con el accidente y con el dolor se les suele subir la presión Ujú. y eso puede ser un factor complicado. Diabético, ¿no? No sé, ¿qué más le puedes preguntar al paciente, Gabriela? Ya vimos antecedentes, mecanismos, ¿qué más le preguntaremos al Sí, paciente? doctor. Bueno, si el paciente ha padecido el accidente fuera o dentro del vehículo, es decir, si ha sido un choque o si lo han atropellado, o en qué posición se Ya, sí, encontraba también el paciente. Por ejemplo, ¿no? Si uno sí, de mis compañeros mencionó si no llevaba el cinturón de seguridad, el paciente puede haber chocado con el tablero del auto. ya, sí, ¿qué más? Em, ¿Qué más? También se puede ¿Interesa, desde el punto de mencionar vista médico, alguna otra cosa más con respecto al paciente? el nivel de conciencia del paciente, doctor. Ya, bueno, eso lo está haciendo al momento de la evaluación, ¿no? Pero en lo que es anamnesis, antecedentes, ¿qué más le preguntas al paciente? Si ha tenido algún accidente anteriormente. Ya, ¿y por qué le preguntarías por qué le darías esa pregunta? Para saber si tiene alguna lesión tanto articular o en el sistema óseo anterior a la lesión que está teniendo Ya, ahora para va a poder una secuela. diferenciar si hay alguna fractura. Ya, sí, sí, me parece válida tu apreciación porque ha pasado a veces, miren, ha pasado, muchachos, lo que dice su compañera, de que viene paciente de shock trauma, ¿no? Shock trauma son pacientes que están chocados, pues, ¿no? Y muchas veces inconscientes. Y uno les ha visto deformidades en las muñecas frecuentemente, y como una deformidad lo empieza a traccionar, jalar pensando que hay algo. Y cuando viene después el familiar dice, no, todo eso tiene ya 2 años. Entonces, la pregunta o lo que dice su compañero es recontra válido. O sea, hay que ver cosas anteriores. Desde el punto de vista traumatológico, por lo menos, en el cual vemos miembros superiores e inferiores, hay que ver que no tenga algún antecedente traumático anterior. ¿Qué más? Jennifer Bonifacio, ¿alguna más cosa más de ser paciente de antecedentes? ¿Interesará si es alérgico o no a un medicamento? Sí, doctor, justo eso le iba a mencionar, si tiene algún tipo de alergia medicamentosa. Ajá, O sí, es una buena pregunta, porque si el paciente, ¿qué hace con el paciente cuando tiene la emergencia, Jennifer? ¿Qué es lo que va a hacer tu primera actuar, seguramente? lo primero sería verificar el estado de conciencia del paciente. Ya, no, pero hablamos de un Y paciente que está consciente, grado 15, pero viene con un dolor intenso en la rodilla, ponte, por accidente de tránsito. ¿Qué vas a hacer? eh, Seguramente tu terapéutica le vas a indicar un antiinflamatorio, lo más probable. claro, Entonces, si no le has sacado el antecedente, que ese paciente alérgico a los AINES, y le metes un antiinflamatorio, o sea, en vez de ayudarle, lo vamos a complicar al paciente. Entonces, en la anamnesis también tenemos que preguntar exámenes o perdón, alergia a algún medicamento. ¿Correcto? Entonces, todas esas preguntas dirigidas tenemos que hacerlo en el espacio que tenemos en la emergencia. ¿Correcto? ¿Qué hay con mecanismos de accidente tipo caídas? ¿Qué le preguntarías al paciente, Jennifer Altamirano, un paciente que tiene una caída? ¿Qué le preguntarías? Bueno, sí, sí, doctor, si ha sido caída, podría ser caída de altura o caída de las escaleras, ¿no? Ya, ¿qué pasa si te viene Mm, un paciente que refiere que ha estado, a ver, un paciente drogadicto que se ha querido escapar del centro de rehabilitación, se ha subido y se ha tirado por la pared de 2 metros y se ha caído?
porque se ha querido escapar del centro de rehabilitación. ¿Qué te parecería eso? ¿Qué te llama la atención? Bueno, en sí que el paciente, en primer lugar, bueno, por los efectos que ha tenido en sí esas sustancias, en sí no estaba consciente de lo que hacía, ¿no? Ujú. Mm, Claro, pero desde el punto de vista del mecanismo entonces, del trauma, que haya caído de 3 metros de una pared, ¿qué te parece? Es un mecanismo diferente a caída de escalera, ¿cierto? Es un mecanismo diferente a una sí, caída en casa. claro. Ujú. Entonces, caída de 3 metros es una caída de alta energía, probablemente. Entonces, va a depender porque no sabemos si el paciente ha caído parado, ha caído de cabeza, ha caído de costado. Entonces, eso no lo sabemos. Pero si por ahí algún paciente, alguno que está por ahí viendo, te dice, no, ese paciente se ha caído parado, ¿qué puedes sospechar como lesión? Si ha caído parado, doctor, puede ser Sí, que haya una lesión del calcáneo. ya. Mm, Claro, del calcáneo, ¿no? Se ha caído de costado, ponemos la costilla, o sea, mucho depende de cuál ha sido el mecanismo para poder pensar en una lesión. Igual, paciente mayor que sufre una caída en casa, Katia, ¿qué te puede parecer? Katia Bernaula. Sí, doctor, disculpe, no le escuché bien. No te preocupes, ¿qué te parece que llegue a la emergencia ahorita un paciente de 80 años que el familiar refiere que le ha encontrado en su dormitorio que se ha caído? ¿Qué le parece al paciente? Bueno, considerando la edad que tiene el paciente, eh, podría haber sufrido una caída y haber producido también lo que es ay, lo de la cadera, una fractura ¿Una de fractura? cadera. No. Ya, pero en ese paciente de 80 años, en la anamnesis, ¿tú qué más le incluirías al paciente? ¿Qué se te ocurre? Pensando en Bueno, una probable fractura de cadera, como tú mencionas. sí. Bueno, tendría que ver si es que tiene también alguna otra comorbilidad. Ya, bien, lo que hemos conversado, pero alguna cosita más. Qué más le agregaríamos a este paciente a la anamnesis? ¿Interesa el estado funcional previo? Porque hay pacientes de 80 años que hasta corren, hacen su maratón. Como hay pacientes de 80 años que ya tienen dificultad para caminar. Entonces, cada paciente es distinto, ¿cierto? Sí, doctor. Entonces, el estado funcional de estos pacientes importa, interesa, bajo ese punto de vista, ¿correcto? Sí, doctor. Sí, así Muy bien, sería, sí. entonces la anamnesis, muchachos, es algo que tenemos que irlo poco a poco encaminando, de acuerdo al paciente que ustedes vean, de acuerdo a lo que ustedes estén enfocando. Y una vez que hace la anamnesis, ya pasamos al examen físico. Clásicamente en traumatología usamos lo que es la inspección, la palpación, identificamos las 5M que se menciona, evaluamos que no hay complicaciones neurovasculares y evaluamos la presencia de enopatías. Entonces, una forma rápida de cómo tenemos que enfocar el examen físico de los pacientes traumatológicos. Y la actitud, bueno, es la posición, la actitud es básicamente cómo viene el paciente, ¿no? De que entre el paciente al consultorio o a la emergencia, tú ves si el paciente viene de una manera normal, o sea, una posición erguida, como consecuencia de la parte de los huesos, cómo se alinea, o si viene en una posición postural, es algo frecuente, miren, la parte postural, una posición antálgica, clásicamente los pacientes con lumbalgia, pacientes con dolores en la parte baja de la columna, en la cual no pueden ni siquiera movilizarse bien, vienen en una actitud de esa forma, ¿no? Posiciones compensatorias, o en algunos casos también posiciones estructurales ya establecidas como las escoliosis lumbares. Entonces, desde que el paciente ingresa al consultorio, le hacemos muchas veces que se retire una prenda, debe decir, para poder ver cuál es la actitud que toma el paciente. También es importante identificar los ejes clínicos del paciente, ya sea como valgo, el varo, antercurvatum y recurvatum. No sé si alguna vez han visto pacientes con Hendut varo. Eh, Litsi Cárdenas. Sí, doctor, buenas tardes.
Hola, Mitzi, ¿cómo te va? Dime, ¿alguna vez has visto a un paciente con geno varo? No, doctor. Pacientes mayores, artrósicos de rodilla, casi siempre desarrollan un geno varo, porque tienen mayor la presión sobre el compartimento femorotibial medial. Entonces, lo que me interesa de todo esto, muchachos, es de que podamos reconocer, miren, el varo, que es cuando la parte distal se torna hacia adentro, y el valgo cuando se va hacia afuera. Esto más frecuente en niños, que hay que corregirlo. El recurvatum se refiere a cuando la parte distal está tirando para atrás y el recurvatum lo opuesto, ¿no? Entonces, son algunos ejes clínicos que tenemos que reconocer en los pacientes e identificar la historia clínica. ¿Qué más vemos en los pacientes aparte de lo que es la actitud, los ejes clínicos? La forma. Y como les menciono, esto mucho es solamente observando al paciente. Bastante. Entonces, en un paciente de 40 años que sufre una caída o que le cae una pesa encima, digamos, en este caso en un paciente que tenga un gimnasio, y ves esta lesión, ¿qué te impresionaría, Luis Malma? Doctor, no se ve la diapositiva. ¿Se ve? Esta imagen de acá, Luis. No, todavía no. ¿No la vemos? ¿No la ves la imagen? Bueno, yo no la veo. No se ve la diapositiva, doctor. Ya, ahora sí, ahora sí. A ver, un minuto, un minuto. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí, doctor. Doctor. Un ratito, muchachos. Ya. Luis, ¿ahí ves? Sí, sí, sí se ve, doctor. Esta imagen de acá. ¿Qué te impresiona? Bueno, ¿Qué ves? ¿Qué ves en la imagen? Descríbeme qué es en la imagen. ahí se ve, bueno, los miembros inferiores, ¿no? Sobre todo el lado derecho está deformado, por así decirlo. Podría sospechar de una fractura a nivel Ya, de la deforme. tibia. Ya, pero ¿qué? Antes de sospechar eso, ¿qué ves? ¿Qué observas? ¿Qué deformidad ves? Ahí el genu, el varum, ¿no, doctor? Genu varum. Ya, bueno, se puede decir que hay un varo, una angulación, ¿no? Una angulación. ¿Hay un acortamiento, Luis? Mm, Mira los dos pies. ¿Los ves iguales? no, uno es Ya, hay un acortamiento. ¿Hay rotación externa del pie? mm, parece que sí, doctor. Sí. Sí, claro, mira, hay una rotación externa del pie derecho. Hay una angulación, una deformidad. Probablemente, como tú dices tú, una fractura de tibia. Pero lo importante es que sabemos describir qué vemos. En esta imagen, ¿qué ves, Marco? Acá, en ese que te señalo. Marco Castañeda. Marco, Marco Antonio. Milena, ¿qué observas tú? Milena Licapa.
¿Me escucha? Hola. Sí se le escucha, doctor. Gracias, gracias. Bueno, entonces, seguimos. No veo. Un segundo. Oh, Naida Antoy, ¿puede ser? Sí, doctor. Naida, Buenas ¿qué tardes. opinas, Naida? ¿Qué tal? Buenas tardes, Naida. ¿Qué Sí, te parece? doctor. Bueno, vemos que en la pierna izquierda está para un lado, ¿no? No está igual que la otra. ¿Ya? Tiene genovaro también sería. Bueno, hay más que un varo, No, valco, porque porque está más no... lateral. Ujú. ¿Por ahora no te escucha bien? No, valgo porque está más lateral. Claro, lo que pasa es que en este caso el paciente no podemos definir tanto un varo un valgo porque está echado. Entonces, si podríamos pararlo, ahí podríamos ver cómo están sus ejes. Acá, más que todo, si te das cuenta, vemos que el pie lo ves en una rotación interna o externa. Una rotación externa sería. Externa. Bueno, ¿Qué más observa? ¿Ves algún acortamiento? sí, también un acortamiento. Sí, o sea, esta imagen que les traigo, muchachos, es una clásica fractura de cadera. Entonces, personas mayorcitas a nivel, con este tipo de imágenes, nunca se olviden, probable fractura de cadera hasta que no se demuestre lo contrario. Y yo les digo eso porque cada vez vemos más fractura de cadera. Yo la verdad que es una patología que a mí me llama muchísimo la atención y me gusta mucho porque la verdad que la gente mayor sufre por esto mucho. Entonces, tenemos que detectarlo. Ustedes, Dios no quiera, una vez tengan que participar en un evento con un paciente así, acortamiento, rotación externa, probable fractura de cadera. ¿Correcto? Y aquí, mira, acá que observas, o acá, ojito, paciente que tiene una caída jugando fútbol. Aquí mi guerrero. Aquí mi. Patricia Guaringa. Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Qué es acá, Patricia? Sí, bueno, ahí vemos que en la muñeca hay como una deformidad. Eh, Ya, bueno, podría decirse que es una fractura de la muñeca. probable, ¿cierto? Sí, muy probable. Deformidad, ¿qué más ves aparte? ¿Ves aumento de volumen? Sí, ¿Cierto? Esta es la clásica deformidad no retenedor. Y en esta imagen de acá, ¿qué ves, Patricia? bueno, que la clavícula está Ujú, sobresalida, si no me equivoco, doctor. ujú, Y ujú, hay una alteración del nivel del hombro, ¿no? ujú. Sí, Patricia. Entonces, gracias. Entonces, acá lo importante en esta diapositiva, muchachos, es que observemos. Esa es la intención de esta diapositiva, que observemos. Tenemos que observar y en base a eso tener una probable idea. También tenemos que ver los tamaños, ¿no? Si ven esto de acá, a ver, Renzo, Sí, doctor, buenas tardes. eso. Hola, hola amigo. ¿Ves alguna diferencia entre estos dos muslos? Sí, bueno, la parte de la pierna izquierda se logra ver de menor tamaño, ¿no? Parece que hay una especie de atrofia o alguna hipotrofia Ya, en ese miembro. ya. Es una posibilidad que tenga una atrofia de la parte del muslo del miembro izquierdo. Por ende me causa pues una lesión neurológica, no camina, qué sé yo. Pero también podría ser el escenario de que tal vez se ha golpeado el muslo y esté desarrollando un hematoma en el muslo derecho, que hace que aumente el volumen. También podría ser. Lo cierto es que tienes que evidenciar que no hay una simetría, pues, ¿no? Y esa es la única forma de verlo, es sacando la ropa al paciente y evaluándolo. En este caso también vemos una dismetría. Miren cómo ven asimetría y pliegues. Entonces, como le digo, tenemos que observar, muchachos.
Los ejes clínicos, la forma, el tamaño, la parte de la piel también como viene. En este caso hay un compromiso en la cual hay exposición tendinosa y ósea, una clásica fractura expuesta. En este caso es un paciente con una piel varicosa. Entonces, si tenemos una fractura de tobillo con una piel normal, ¿será diferente tratarlo a un paciente con una fractura de tobillo con esta piel? ¿Qué opinas, Samuel? Eh, pues sí, sí será diferente por lo mismo que la piel ya está variando y incluso Ya, o sea, ¿cuál será la diferencia de tratar a este paciente con este tipo de piel para una fractura de tobillo que requiere superarla, por ejemplo? ¿Cuál será la diferencia? bueno, el problema es con los mismos vasos sanguíneos, ya que la piel varicosa va a tener los vasos dilatados, las venas, y puede haber ¿Ya? una mayor posibilidad de lo que es un sangrado. O mayor probabilidad tal vez de licencia herida, Sí, sí, o que se también. puede infectar, o que esa piel no anda bien. Ujú. Entonces, eso también tiene que identificar otro examen clínico. Como traumatólogo interviene mucho en la parte quirúrgica, tenemos que ver la presencia de la piel varicosa, la presencia de celulitis muchas veces. Cuando veamos en el transcurso del mes que van a haber fracturas de plafones tibiales, fracturas de la tibia distal, es muy frecuente que desarrollen celulitis. Y también identificar orificio de entrada y salida por balas, ¿no? Que cada vez se ve más también en la población. ¿Qué más vemos? La parte muscular, ¿no? Niños con hipotonía, alteraciones en la parte de los músculos, como ven acá. Entonces, todo eso vemos en la inspección. A la palpación, importante primero tocar la temperatura, pues, ¿no? Una piel caliente, roja, sensible, muy probable que se desarrolle celulitis. También se ve aumento de volumen y calor en los casos de tumores. ¿Qué más palpamos? Presencia de edemas. Como en este caso, que es bilateral, probablemente por un tema hepático, renal, cardíaco, probablemente, pero tiene una patología distinta a la traumática. Y también tenemos el edema postraumático. Paciente que se coloca pues un yeso, también pueden desarrollar tipo de patología posterior, por eso. Y presencia también de quiste de Baker, ¿no? Como ven ahí. ¿Qué más hacemos al examen físico? Tocamos puntos claves. En el caso de nosotros, por ejemplo, la parte de lo que son los epicóndilos medial, lateral, preepicondilitis, la parte del tendón de la pata de ganso, la parte del tendón aquiliano, puntos claves que vamos a tocar para exámenes, para examen físico. Y desarrollar lo que es la anatomía regional, pues, ¿no? En este caso, la rodilla es uno de ellos. Vemos mucha patología de rodilla actualmente. Entonces, tenemos que identificar cada paso que vamos a hacer en el examen regional. ¿Qué más vemos al examen físico? Ya hicimos la inspección, ya lo evaluamos con el paciente, ya le palpamos la temperatura, presencia de edema, y ahora evaluamos la parte de la movilidad, que va a ser evaluamos tanto la movilidad activa, que es la que hace el paciente por su cuenta, como la pasiva, que es la que le hacemos de forma asistida. Identificamos cuando hay disminución de esta movilidad activa, que puede ser por una causa neurológica, por las patologías que se menciona ahí. Claramente, pues un paciente con un DCB no va a poder hacer movilidad activa. También puede dejar de ser la parte activa de la movilidad por una lesión muscular, como esta enfermedad de Duchenne, ¿ven? Por causa tendinosa, si tiene roto el tendón extensor de la punta del dedo, que es frecuente, no va a poder hacer la elevación o la extensión, perdón, de lo que es la parte de la falange distal del dedo. Si tiene una lesión articular, ¿no? Como esta, en la cual ven ustedes una fractura de húmero distal mal consolidada, evidentemente esta alteración va a llevar a que el paciente tenga una limitación del movimiento activo. Y la parte pasiva, pues, enfermedades como los niños que nacen con PCI, que tienen alteraciones de la movilidad pasiva. En traumato identificamos mucho lo que son los ángulos. Desde que el paciente entra a la emergencia y es hospitalizado, o que el paciente que visto consultorio, estamos obligados a ver si es un problema de rodilla, con qué flexión viene, con qué extensión viene. Si es un problema del hombro, cuánta rotación interna hace, cuánta rotación externa hace, cuánto hace de elevación, abducción. Todo eso tenemos que catalogar en la historia clínica. Y eso lo hacemos mucho en lo que es esto que es el goniómetro, que es un juego de dos reglas en la cual medimos ángulos para poder valorar los movimientos de las personas. ¿Qué más tenemos que evidenciar? La parte de mediciones longitudinales, ya sea a través de una teleradiografía
o a través de la palpación de estructuras nobles como es en este caso la bursa trocantérica hacia el tobillo para poder medir la longitud del miembro. Y no solamente medimos la parte circunferencial, perdón, la parte longitudinal, sino también la parte circunferencial, como en este caso el muslo o el brazo, para ver pues si hay una asimetría en lo que son los miembros superiores o inferiores. También hablamos de la parte muscular, ¿no? Para eso no tenemos una tabla de 0 al 5, en la cual 0 es que el paciente no tiene nada de respuesta muscular, no tiene nada, ¿no? El 1 es aquel que es una contracción, pero no lo mueve, ¿no? El 2 es aquel músculo que se mueve todo, pero sin gravedad. O sea, lo echan al paciente, digamos, en una cama, le quitan la gravedad porque está encima de la cama y que hagan que mueve la rodilla. Si lo puede hacer, es un grado 2. Si aquel paciente lo pones al borde de la camilla o la cama y lo haces que mueva la pierna contra la gravedad y lo puede hacer, es un grado 3. Aquel paciente que puede mover toda la extremidad, incluso contra gravedad, y haciendo una resistencia moderada, es un grado 4. Y aquel paciente que te puede hacer el movimiento normal, por más resistencia que le pongas, es un grado 5. Entonces, es la forma como valoramos el examen físico para la parte muscular en los pacientes. Identificar también menores especiales, que lo vamos a ver poco a poco en las prácticas a desarrollar, y la marcha. Todos esos pasos son importantes al momento que lo vemos a un paciente traumatológico. Siempre también identificar la presencia de complicaciones neurovasculares. Por ejemplo, esta es una fractura de húmero distal, ve un extremo y acá el otro. Entonces, ¿cómo crees que va a estar ahí la parte vascular, Víctor? ¿Podría haber alguna complicación? ¿Qué dices? Sí, doctor, debido a la tensión que usted está creando ahí. ¿Qué estructura anatómica se puede complicar? Por anatomía, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué puede dañar el extremo proximal del hueso fracturado? Doctor, ¿sería la femoral? ¿Cuál? La arteria femoral. Claro, la arteria, ¿pero qué arteria? No te escuché bien. Por ahí cerca pasa todo el paquete vascular nervioso, la arteria humeral, entonces sí se puede afectar. Estos pacientes niños, estos son fracturas en niños, muy frecuente, con estas fracturas siempre tocar el pulso, porque ha pasado casos en los cuales viene acompañado con lesiones vasculares, ¿no? También ver que en las heridas de bala, por ejemplo, también es bien frecuente las heridas vasculares, hay que tenerse en cuenta. Y también la presencia de síndrome compartimental, que también lo vamos a ver me parece, en un seminario, que es un factor importante que tiene que ser identificado el examen físico del paciente porque desinvolucra que tengamos que hacer un tratamiento rápido, si no puede hasta perder la extremidad del paciente. Lesiones neurológicas también lo tenemos que apreciar al examen físico, tanto en la parte sensitiva, ¿no?, como la parte motora. Por ejemplo, este paciente tiene una caída así, y viene con una tomografía de la parte de columna cervical de esta forma, es muy probable que haya desarrollado o que desarrolle una patología sensitivo-motora por el daño tan severo que tiene a nivel de lo que es la columna vertebral cervical. Y también ver la parte de los nervios periféricos. Por ejemplo, un pie equino como este es muy frecuente que sea por una lesión del ciático popliteo externo. Esta mano caída, ¿por qué nervio será? Vivian, ¿lo conoces? Vivian Díaz. Chimena. Sí, doctor, creo que era el radial. El radial, bien, gracias. Entonces, esta mano caída, que es recontra frecuente, por ejemplo, las fracturas de húmero, diaficiarias, esas fracturas, un alto porcentaje va acompañada con lesión del nervio radial. Entonces, tenemos que observar si el examen físico de nuestros pacientes evidenciamos esta mano o esta mano del predicador,
nos está hablando de que hay una patología neurológica que tenemos que identificarla, ¿correcto? La presencia de endopatías también nos puede indicar unos procesos infecciosos o presencia de tumoraciones. Entonces, un poco para resumir esta parte, llega el paciente, hacemos la anamnesis que hemos conversado, hacemos el examen físico dirigido, evidenciamos todo lo que hemos visto y con eso ya tenemos una presunción diagnóstica. Y en base a eso, ya vamos a lo que son exámenes auxiliares. En este caso, desarrollamos lo que es la parte radiológica, laboratorio, punciones, biopsias y exámenes eléctricos en algunos casos. Entonces, Traumato usa lo que es la radiografía, la tomografía, la ecografía y la resonancia. Comúnmente nos ayudamos con la radiografía. Por ejemplo, acá en esta imagen pueden ver un trazo a nivel de lo que es la parte distal de la tibia, que va hacia la metáfisis. No sé si la logran ver acá. Que en la lateral es esto de acá. Pero estos trazos podrían pasar desapercibidos. Entonces muchas veces requerimos hacer un examen auxiliar más para poder orientarnos la presencia de esa lesión. ¿Cuál sería ese examen que podríamos pedir, Alexandra? Frente a una lesión oculta de hueso, o frente a una fractura oculta de hueso, que quieres ver, ¿qué examen podrías pedir? Tomo. Doctor, ¿podríamos pedir una TAC? Una tomografía, como ves acá en la imagen, nos ayuda bastante, pues, ¿no? Para definir ese tipo de fracturas ocultas. Miren la diferencia entre una radiografía y una tomografía con reconstrucción. Entonces, como le comenté en la práctica de los muchachos, cuando tenemos una fractura, por ejemplo, articular, que llega hacia la parte distal de la articulación, siempre pedimos tomografía, porque nos da una visión distinta para poder planificar muchos de estos tratamientos quirúrgicos. ¿Correcto? La ecografía, como ven acá, también ayuda. Ven, tal vez para ver hematomas, desgarros, pero donde más nos apoyamos muchas veces para ver partes blandas es en la resonancia. Por ejemplo, acá ven rupturas meniscales, como ven acá, ruptura del cono posterior del menisco, que acá también se ve. Esas imágenes, como siempre digo a los pacientes, eso no lo van a poder ver en una radiografía. Y en una ecografía también lo pueden mencionar, pero con mucha alta posibilidad que sean falsos negativos. Entonces, en ese caso, la resonancia nos ayuda. Análisis laboratorio, bueno, todo lo que es el preoperatorio, y en unos casos específicos también vamos a complementar. Para los pacientes diabéticos, le daríamos pedir siempre su glucosa de control. Pacientes con una, digamos, nefrópatas, pacientes con una hepatopatías, siempre tenemos que complementar los exámenes auxiliares. En el caso de que vengan con derrames articulares, considerar la punción como una opción, en la cual colocamos una aguja, se aspira el líquido, y muchas veces eso se manda para citoquímico oral y cultivo. Y también ver la presencia de biopsias, ¿no? En algunos pacientes. Pero en este caso, en el húmero, ¿qué ves algo en la imagen, Álvaro Chaparro? Acá, ¿qué te parece? ¿Se me escucha, doctor? Sí, se te escucha, amigo. Una lesión en el húmero. En el húmero Ya, proximal. ¿cómo puedes describir más o menos la lesión? Hipoicoica, una lesión hipoicoica. Ya, ¿homogénea? No, no homogénea. No, De cierto, bordes no no es homogénea. definidos. ¿Respecto a la cortical del hueso? Sí, sí afecta la cortical. Aparentemente sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu impresión ahí en esa imagen, Álvaro? ¿Qué podrías pensar en el paciente? ¿Un osteoma? ¿Perdón? ¿No te escuché bien? Un osteoma. Ya, puede ser un osteoma, sí. O una hemorragia también. Sí, también. Pero es cierto que te llama la atención por una tumoración, ¿cierto? Sí. Entonces, en estos pacientes hacemos biopsias. En este caso, ¿qué te parece en esta imagen acá que ves, Ángel? Ángel, Aarón.
Sí, doctor. ¿Qué ves en esta imagen, amigo? ¿Qué ves en la cabeza del quinto metatarsiano? Veo una pérdida de la cortical. Ya, esta es una imagen de destrucción, probablemente es una osteomelitis, Ujú. o puede ser también un tumor invasivo, también podría ser, pero lo que voy es que en los huesos también vamos a encontrar tipo de lesiones, y traumatología, algunos traumatólogos se dedican a la traumatología oncológica, en la cual solo ven tumores de huesos, como hay en Linen. Entonces, en estos casos muchas veces los asociamos con biopsias, que también es un examen que también, auxiliar que también se pide en traumatología. Y también la electromiografía es un examen de ayuda, muchas veces para descartar síndrome de carpo o otro tipo de lesiones neurológicas. ¿Correcto? Entonces, esos son exámenes de ayuda que vamos a tener para poder orientarnos en nuestros pacientitos. ¿Correcto? Estas son definiciones de patología de ortopedia. Y bueno, eso es lo que representé. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? La idea en esta parte similar con la que conté al principio es darle herramientas para que ustedes puedan, digamos, a través de lo que es el conversar con el paciente, entrevistar al paciente, poder llegar a otra orientación del diagnóstico. Una vez que tengan la cosa un poco clara con el tema de lo que podría tener el paciente, ya nos fijamos en los exámenes auxiliares. Y luego de eso, ya viene el tratamiento, que es lo que también vamos a hacer en las prácticas posteriores, que se hace en cada caso de los pacientes. Es la idea de esta notación segura. ¿Muy bien? Bueno, no hay más preguntas, lo dejo para su siguiente clase que tienen creo que a las 2, me parece, ¿no? Listo, muchachos, que tengan una buena tarde, conversamos.